16 minutos pasan de las 23 horas en este programa precioso que ha tenido de todo hasta el momento, de todo. Pero nos faltaba algo que a mí me parece pata fundamental del programa y es la recomendación teatral. A veces yo les recomiendo obras así sueltas, digo, anda acá, anda allá, te leo la sinopsis, te leo dónde, cuándo, cómo, por qué, así como bien rápido y efusivo para que vos puedas captar alguno de todos esos datos, retengas algo y vayas al teatro. Y a veces le dedicamos un poquito más de tiempo y tenemos el placer de entrevistar a los realizadores teatrales. En este caso es ese segundo caso, más bien. Y están aquí conmigo en el estudio Pablo González Casela y Trinidad Giannone. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos muy bien. Yo quiero, antes de arrancar, hacerles un montón de preguntas, leer una breve sinopsis, una síntesis argumental de lo que es concretamente El burgués gentilhombre, una obra que, bueno, decíamos al principio del programa, nombrábamos a Molière, dábamos un poco de contexto de quién es Molière, de dónde, de cuándo es esta obra, ¿no? De 1600. Pero en este caso hablamos de una adaptación, justamente de Pablo, quien está aquí presente conmigo, y les quiero contar como para que se pongan en contexto, para que se imaginen un poquito de qué va, ¿no? Resulta que las locuras de un burgués que procura ingresar a la corte y alcanzar el estatus de la misma, olvidando sus orígenes y contrariando a toda su familia, lo van a llevar a contratar todo tipo de maestros que lo van a estafar, darle cantidades de dinero a un noble para que negocie una relación con una marquesa, un joven al que ama a su hija le pide matrimonio y entonces lo rechaza por su carácter justamente de nobleza, ¿no? Entonces, todo esto lleva al montaje de una farsa para engañarlo, en el que todos los demás se van a hacer cómplices. Con lo cual, el burgués va a ser engañado por su afán de pertenecer a aquella clase que le ha oprimido eternamente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, tenemos un montón de cosas para preguntar, pero voy a empezar como un poco por los orígenes, porque leyendo sobre la trayectoria del teatro Bertolt y su compañía, nos remontamos al año 2006. Pasó muchísimo tiempo desde su fundación y con trabajos ininterrumpidos desde entonces y bueno, en tu caso, por supuesto, desde mucho antes. Entonces, veo varios aspectos de tu carrera que se repiten, corrígeme si me equivoco, en cuanto a acercar el teatro a comunidades con menor acceso, a personas con capacidades diferentes, la frecuente adaptación de clásicos de autores como Shakespeare, Lope de Vega y en este caso Molière. Y entonces me interesa preguntarte, Pablo, ¿desde qué lugar haces teatro y qué implica para vos hacer teatro? ¿Por qué dedicaste tu vida a este lenguaje? Bueno, yo nací en el teatro más o menos porque mis padres se conocieron en el nuevo teatro de Alejandra Boero en los años 50. Ellos de ahí, ella actriz, el escenógrafo, se fueron juntos haciendo títeres. Anduvieron por todo el país haciendo títeres, se fueron a Montevideo a hacer títeres, al Uruguay, y ahí caí yo entre los títeres. Vieron que había uno más. Un bebé. Claro. Y claro, de chico ya estuve en contacto con los títeres y después, con el tiempo, bueno, empecé a estudiar música en el conservatorio, a escribir y a formarme teatralmente ya una vez tomada la decisión, en el estudio de Alejandra Boero. Claro. O sea, donde los viejos se habían conocido, con la que los viejos se habían conocido. Claro. De ahí en más empecé a trabajar dentro de grupos del estudio de Alejandra Boero, Serio No Serio, que era la compañía dirigida por Eduardo Riva al principio, que después yo también llegué a dirigir algo ahí adentro. Hice una primera dirección teatral en 1987, la prehistoria, del Círculo de Tiza, una obra de Licenciado. Y a partir de eso fui también director en Serio No Serio, con El Movimiento Continuo, y La Zorra y las Uvas, que fue el último proyecto dentro de lo que era Serio No Serio. De ahí en más, por cuestiones de idea y de todo lo demás que se había, digamos, separado Serio No Serio, con dos amigos armamos Metateatro, que duró 11 años y estuvimos tratando de gestar una compañía. Pero eran islas que nos juntábamos a hacer obras, no era una compañía. Claro. Y en el 2003 corté un poco ahí, hasta el 2006 hice un parate, armé la escuela. La escuela Bertolt. La escuela Bertolt, el 2006, y en el 2010 teníamos formada la primera parte de la compañía
y el primer estreno con Trimaritas. Y de ahí en más, toda la labor siguió en Olivos. Claro, en Olivos, donde está enmarcado justamente el Teatro Oberto. Entonces hablábamos un poco fuera del aire, que yo en general les traigo teatros de Capital Federal y que vayan, bueno, igual esta obra la van a ver en Capital Federal, claro, en este caso, pero el Teatro Oberto, donde nace todo esto, es justamente en Olivos. Claro, pues ahí fue la intención de llevar al público, de tener un lugar de formación teatral como en Capital, pero en Olivos, y nos ligamos también con Norestada, toda una cantidad de grupos de teatro de la zona norte, que se llama Agrupación Norestada, y el colectivo de espacios culturales de Vicente López, y estamos laburando así también como colectivo, ¿no? Claro. Y a partir de toda la gente que fue incorporándose a la escuela, y de la gente que se fue formando, y la gente que fue sumando, es que hoy tenemos un elenco muy vibrante y potente que está haciendo esta obra, de las cuales aquí está presente la señorita Trini. Bien, excelente. Bueno, en El burgués gentilhombre, una obra de 1600, estrenada en la corte de un castillo por primera vez, que pone de manifiesto un montón de cuestiones cortesanas justamente de la época y que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar, ¿no? Hoy al 2023. ¿Qué te lleva a reversionar esta obra y ponerla en cartel hoy? Mira, vos decías difícil de verlas hoy, yo no las veo tan difícil de verlas hoy. Creo que las conductas, sacándole la peluca del 1600 y pico, y cayendo un poquito en la idea de esta gente que pretende estar en una clase a la que, como vos decías muy claramente, ha sido sometida, pero al mismo tiempo la pone ahí arriba y quiere pertenecer. Claro. Es como cuando vos ves estas revistas hoy que se llaman Caras y esas cosas, que vos decís, te venden lo que al burgués le vendía toda la gente que lo rodeaba y le decía de la corte y esas cosas claro, que después en otras obras inclusive ves cuáles eran las labores de los cortesanos, ir a ver cómo se despertaba el rey, ir a ver cómo se acostaba el rey, y vos decís, si para eso te da, esa era la dignidad de la época, mátense. Claro. Digamos. Sí. El tipo precisamente compraba eso y hacía infeliz a toda su familia, que era de origen burgués, trabajador y comerciante, ¿no? Claro. Y anunciaba la Revolución Francesa. Ahí va. De a poquito iba mostrando que la corte no bajaba a hablar con los burgueses porque le caían simpáticos, sino porque necesitaba plata, pues se estaban desfinanciando. Claro. Y ahí esa baja del poder de la corte es lo que en poco tiempo llevaría a la revolución. Bien, muy bien. Y capaz esta pregunta va un poco más para Trini, pero bueno, la pueden responder. Cualquiera de las preguntas la pueden responder cualquiera de los dos. Me pregunto cómo son los procedimientos para explicar en criollo lo que Molière seguro dijo con mucho más palabrerío y decoro, pero sin perder la esencia de la obra, ¿no? Como, bueno, no, creo que es más una pregunta para él, pero bueno, ¿no? Después ustedes también están ahí poniendo el cuerpo y diciendo esos textos. Sí. Algo muy lindo de la obra y muy, digamos, satisfactorio desde el público, que es esto de, bueno, hay una parte en particular donde están como los textos más decorados, si se quiere, los textos más al estilo Molière y los textos hechos en criollo, más, modernizados. Como la pregunta y la respuesta, más bien la frase y la traducción, ¿no? Entonces, me pregunto cómo llegás hasta ahí, o qué sucede cuando vos agarrás el texto original, si es que uno puede decir también texto original, porque a tantos años, y la traducción también, en la traducción se van a perder muchas cosas, no sé, ¿lees el texto en su idioma original o traducido? Ahora estoy empezando a leer textos en idioma original, a partir de estar estudiando hace un par de años el francés, claro, y lograr bastante, pero no fue, en el caso del burgués, no fue el caso. Podría hacerlo, pero no. Y lo que puede explicarnos Trini también es el proceso de investigación que hubo durante la pandemia de esta obra. Claro. Porque si bien las ideas estaban, el trabajar sobre un lenguaje como el que íbamos a trabajar nos tomó tiempo de pandemia. ¿Está escrita en verso? No. Nosotros le la adaptación, tomamos muchos textos y lo hice canción. Ahí va, claro.
Sí, porque el texto original tiene, digamos, coreografías y músicas específicamente escritas para la obra. Eso uno, le cuento también un poco a los oyentes, por si quizás están muy lejos del mundo de tomar un texto clásico dramático, ¿no? Pero en este caso es una comedia que tiene música original y danza original para la comedia. Y eso uno puede acceder, digamos, a eso tranquilamente, a lo que a las personas que trabajaron con Molière en ese momento y que construyeron todo esto. De hecho, Jean-Baptiste Lully, que es el músico que hizo la música original de esta obra, trabaja en toda una banda de sonido que después del final de la obra tiene como 7 ballets que por supuesto no íbamos a tomar, porque claro, eran festividades reales donde la orquesta real, con la dirección de Lully, iba presentando y transitando por los jardines reales con esa música y acompañando los espectáculos y haciendo una obra musical realmente, en un aspecto. Nosotros aprovechamos y le dimos más gas al respecto. Bien, me encanta. Bueno, ¿y de qué manera se preparan los intérpretes para recrear este mundo hoy, que bueno, decíamos tan distante o no tan distante, ¿no? Desde un código de humor que funcione para el público de hoy? Porque sí, él decía, no íbamos a tomar todos los números del ballet que vienen después, pero bueno, claro, el espectáculo tiene que tener una duración lógica para el público de hoy, un humor que puedan entender. ¿Qué tal eso? Sí. Bueno, como decía Pablo hace un ratito, nosotros empezamos con este trabajo de investigación en pandemia, cuando tuvimos que adaptarnos, ¿no?, a la pandemia y queríamos seguir haciendo teatro, entonces, bueno, hacíamos virtual por Zoom en ese momento. Así que empezamos a investigar un poco el burgués en 2020, 2021, después en 2022, que ya volvimos a lo presencial, hicimos ahí un parate y retomamos, en el 2022, en el 2022. Sí. En 2022 hicimos la puesta final. La puesta final. Claro, que ahí volvimos. Sí, el 21 fue cuando se empezaron a abrir un par de cosas y demás. Cual. Y bueno, y ahí fue de nuevo poner el cuerpo, porque ya habíamos empezado con este trabajo de investigación, pero virtual, cada uno en nuestras casas, ¿no? Con la camarita ahí, haciendo todos estos textos en su principio, sin la adaptación de Pablo, entonces... Claro, o sea, ustedes primero, perdón que te interrumpa, toman el texto original y ahí un poco en todos juntos va apareciendo la reversión, no es que vos les caes con un texto listo. No, además hicimos algo que fue la micropalabra, es decir, empezamos a jugar con el hecho de reducir la palabra a la mínima expresión. Claro. Para poder trabajar con los juegos y la expresión de ellos, que es muy rica y es muy interesante. Para despegarse un poco del teatro de la palabra. Y de declamación. Aún así, sacándole media hora entera y traduciendo en canciones, quedó un texto considerable dentro de todo. Sí, pero... hoy la obra dura aproximadamente 1 hora y 20. Y bueno, lo que iba a comentar respecto a esto era de esto que decía Pablo. Empezamos con la micropalabra, claro, porque este teatro tiene la particularidad de ser como el teatro de la forma, ¿viste? De máscara. Es muy así hacia afuera. Entonces nos ayudó muchísimo empezar con esto de disminuir la palabra, que a veces en lo actoral solemos recurrir a, ¿viste?, llenar ese vacío, hablar y meter ahí y ir más a lo primitivo, a los gestos y quedarnos con ese gesto y bueno... y eso nos sirvió para después hacer el proceso con el texto y después, la adaptación, también poniéndole el cuerpo ya en presencial, ¿no? Y bueno, y sí, buscar también más allá de lo que pueda ser el texto más lejano, buscarle más lo contemporáneo y cómo nos acercábamos a partir de eso al público, ¿no? Buscarle esos pequeños guiños, ¿no? En la obra que se asemeja más con la actualidad. Bien, bueno, vos hablabas recién de gestos, ¿no? Y de cómo aparece un poco, yo creo que algo muy característico de esta obra es el gesto, bueno, también el maquillaje nos habla de un código y demás. Me pregunto qué diferencias hay dentro del código teatral, más allá del lógico paso del tiempo, entre la representación de lo que era una farsa en la época de Molière y la farsa que vamos a ver este sábado a las 21 horas en el Teatro Anfitrión. ¿Entran en juego, en este caso, otros estilos modernos o qué tanto prevalece la comedia clásica de 1600 en cuanto a código, no? Sí, nosotros lo que hicimos fue trabajar un lenguaje pensando que la comedia del arte fue como el
más aún la farsa medieval, posteriormente la comedia del arte, y eso ha sido como un proceso que autores como Goldoni y como Molière tomaron y llevaron a nivel texto, conservando los arquetipos de personaje. Entonces eso iba definiendo un poco al estilo de la comedia en la interpretación. Hay una película magnífica de Ariane Mushkin que se llama Molière, justamente, y que hace la vida, el correr de la vida de Molière, y muestra en uno de los momentos en la plaza pública unos comediantes que miman la situación de la muerte de un viejo, ¿no? Claro. Todo gesto, todo sonido, todo corporalidad, ni una sola palabra. Ajá. Y se ve al niño Molière viendo eso, impactado por eso. Y después saber que cuando comienza Molière la tragedia no era lo suyo. Claro. Y era un embole considerable lo que hacían como tragedia con la compañía de ellos. Era una declamación permanente, un canturreo. Que en la época estaba obviamente muy de moda. Sí, pero tampoco muy recibido por el pueblo. Exacto. Y Molière tenía una intención popular de rescatar figuras que son parte del pueblo y hacer una crítica bastante feroz a determinados sectores en cada una de sus obras. Al avaro, al burgués, al hipocondríaco, al enfermo imaginario. Y cada una de estas obras, que muchas las hemos adaptado para trabajo de investigación, te van mostrando una sociedad que hoy tiene sus reflejos. Por eso también tiene su validez y su actualidad. Y llevarla a un lenguaje donde la corporalidad, la rítmica, como decía Trin, la máscara fundamentalmente, y el juego pudieran hacer una cosa muy coreográfica, con canciones, con mucha gracia en la construcción de los personajes, y a partir de eso contar esta anécdota que parece simple, pero que el público la lleva como algo que es... Siempre hay alguien que quiere estar más arriba de donde debe estar, pero no más arriba en el sentido de arriba real, sino en esos lugares que se suponen son la importancia, ¿no? Claro. Para nosotros no. Bueno, bien, tenemos que ir cerrando, pero me queda una duda que me quiero despejar aquí en vivo, porque pensaba mientras veía cómo se pasan la peluca y el vestuario del burgués entre todos los actores, literalmente todos, exponiendo el artificio, ¿no? Que el recurso de que el protagonista puede ser cualquiera en cualquier momento, y esto le dé la potestad para exigir cosas a sus empleados, pone de manifiesto un poco que las reglas de juego pueden cambiar en cualquier momento y que al fin y al cabo un burgués no es más que un tipo común y corriente con un montón de decorado encima. Lo mismo podemos decir de un monarca. Esto me pareció muy ingenioso y bueno, me parece que habla de una connotación política directamente desde la apuesta. No sé qué opinan, si este era el objetivo del recurso, si es una lectura posible, nada que ver. ¿Sí? Sí, socializamos el burgués. Ahí va. Y al mismo tiempo dijimos, los males no los podemos señalar en un otro, sino los miramos en nosotros mismos también. Es decir, acá todos son burgueses y cada uno le da un matiz propio con sus propias características, con sus recursos. Sí, sin perder esta misma identidad del burgués, por más que cada uno vayamos interpretándolo a nuestra manera, como intentamos seguir también un eje, ¿no? Claro, bien. Bueno, última pregunta de la noche. Les cuento, nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta, aludiendo a aquellos estereotipos que nos pone a veces la sociedad o uno mismo y que nos pican y nos gustaría como arrancarnos, ¿no? Me pregunto qué etiquetas le pica al burgués gentilhombre, quizás al clásico, quizás a su reversión, o ustedes como hacedores teatrales, como la quieran interpretar. ¿Qué etiquetas les pican? Chan. No sé. Buena pregunta. No, la verdad es que no sé. ¿A vos qué te pica? ¿Qué te pica? A ver, etiqueta como sí, algo que dicen de vos, o algo que a veces uno incluso sin querer dice de uno mismo y después se da cuenta de, no, esto me está picando. Como un preconcepto, si se quiere. Bueno, yo creo que al burgués le puede picar un poco la etiqueta de que es un clásico y por ser clásico puede ser aburrido. Bueno, en este caso venimos a decir que no, claro. porque esta obra es muy divertida. Claro.
es una comedia, si bien también dice muchas verdades que buscamos que el público se vaya, ¿no?, reflexionando, que lo pueda llevar también a la actualidad, más por las épocas en las que estamos transitando, ¿no? Claro. Y que se vaya con un mensaje, pero también abordado desde la comedia. Así que creo que una etiqueta así que podríamos desmentir es la de esta del clásico, del como clásico aburrido. Sí, y si se quiere también pensaba en como lo cultural, como no me están saliendo las palabras, pero quiero decir como que al ser algo clásico también es algo como muy de intelectuales, no, claro, intelectualoide, o que hay que saber de teatro y de la vida de Molière de repente, o haber leído el clásico para ir a ver la obra. No. Para nada. Voy a serle sincera que a veces sí hay algunas obras que quizás te quedas un poco fue cuando no has leído la obra original o no sabes nada alrededor de ese universo, pero en este caso creo que para nada. Yo leí en algún momento El burgués gentilhombre, pero sí, mi papá no, y se cagó de risa conmigo, o sea... Sí. De hecho, yo creo que nosotros venimos de hacer El Pacto de la Bestia, que era basado en Fausto, y ninguna obra, en realidad, que dependa de haber sido leída antes, estaría muy bien hecha. Claro. Porque en realidad un espectáculo tiene que llegar a la gente en su estado escénico. Y si tienen que ir a un diccionario para buscar un manual o a leer los antecedentes, es como que algo nos está fallando. Es cierto. Sirve si sabes algo para enriquecer, pero no me parece necesario, o no debiera serlo, por lo menos. No te va a dejar afuera. Exacto. Excelente. Bueno, muy bien. Pasaron Pablo González Casella y Trinidad Giannone. Ellos dentro de la compañía de Bertolt Brecht. Bertolt. No, le sacamos el apellido, Bertolt. Lo hacemos en familia. Exactamente. La compañía Bertolt están haciendo justamente en el Teatro Anfitrión los sábados a las 21 horas El burgués gentilhombre, una versión específicamente de ellos. Así que los súper invito a que vayan este sábado. ¿Y cuántos sábados quedan? Poquitos. En realidad este sábado es el último por ahora que hacemos acá en el Teatro Anfitrión. Y después estamos ahí charlando con la compañía a ver a dónde nos movemos, dónde nos expandimos. Bien. Todavía no tenemos definido, pero bueno, en nuestras redes, en Teatro Bertolt, en Instagram. @Teatro Bertolt. Exactamente. Bertolt con T al final. Sí, ponemos toda la información, así que vamos a estar publicando. Pero en principio este sábado estaremos allí. Bien, entonces nos vemos este sábado en el Teatro Anfitrión a las 21 horas para ver El burgués gentilhombre. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Y vos que estás del otro lado, quédate hasta las 12 de la noche escuchando Pica la Etiqueta.